¿Qué es un líquido? Un cuerpo es líquido cuando sus moléculas están separadas, pero moviéndose en equilibrio. Por eso los líquidos, como el agua, el aceite, el alcohol, la leche, etc., tienen volumen estable, pero su forma puede variar, según el envase que los contenga. A continuación veremos el documental completo. Pocos espectáculos son tan sorprendentes como ver una cascada. Pero ¿qué sucede cuando ves una cascada o un río correr? El agua está cayendo por la ladera. El agua es capaz de fluir porque es un líquido. Debido a que los líquidos no tienen una forma propia, el agua fluye libremente sobre y alrededor de las rocas u otro objeto que pueda atravesársele en su camino. En la Tierra, la fuerza de gravedad hace que las cascadas y los arroyos fluyan hacia abajo. En el espacio, donde no existe fuerza de gravedad, los líquidos se comportan de una manera diferente. Los líquidos en el espacio flotan y se mueven en distintas direcciones. Generalmente, se conforman a sí mismos en redondas esferas y globos, ya que poseen una propiedad llamada presión de superficie. La presión de superficie es la tendencia que poseen los líquidos a retraerse para conseguir que su superficie sea lo más pequeña posible. Donde no existe gravedad, la presión de superficie contrae a los líquidos y los conforma en figuras redondas de varios tipos. En la Tierra, esta fuerza puede provocar que el agua se desborde por sobre el filo de una taza o un vaso. Algunas veces, la presión de superficie puede hacer que un líquido parezca tener una piel propia. Experimentemos con la presión de superficie. Consigue distintos tipos de líquidos como agua, miel, aceite de cocina y alcohol. Recuerda que algunos líquidos pueden ser dañinos. No utilices ningún limpiador líquido en este experimento y asegúrate de no beber ninguno de los líquidos que utilizaste. Utilizando un gotero, coloca cuidadosamente pequeñas gotas de cada líquido en un pedazo de papel de cera. Une 2 gotas del mismo líquido con un palillo de dientes. Observa las gotas de lado. Distintos tipos de líquidos poseen una cantidad diferente de presión de superficie. Si miras de cerca las gotas que uniste con el palillo de dientes, observarás que los líquidos intentan unirse para encoger su superficie expuesta. Hemos mencionado algunas de las cosas que hacen los líquidos, pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando decimos que algo es un líquido? Todo lo que podemos oler, ver, probar o sentir está hecho de aquello que llamamos materia. La materia puede existir en 3 formas distintas, conocidas como estados o fases. Estos 3 estados son sólidos, líquidos y gases. Los líquidos difieren de los sólidos y de los gases de múltiples maneras. Por ejemplo, generalmente los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene. Mientras que los sólidos tienen su forma propia. Además de tomar la forma del recipiente que los contenga, el volumen total de un líquido no varía al ser vaciado de un recipiente a otro. Podemos observar, sin embargo, que este no es el caso de los gases. Observemos algunas de las propiedades de los líquidos. Llena una taza medidora con exactamente una taza de agua. Después, vacía el contenido en un vaso o frasco que sea de forma alargada.
vacía el agua en otro recipiente de distinto tamaño y forma. Finalmente, vacía el agua de nuevo en la taza medidora. Recuerda, el volumen de un líquido no varía al ser vaciado de un recipiente a otro. No importa qué tanto deseemos que cambie. ¿Qué es un líquido? Un cuerpo es líquido cuando sus moléculas están separadas, pero moviéndose en equilibrio. Por eso los líquidos, como el agua, el aceite, el alcohol, la leche, etc., tienen volumen estable, pero su forma puede variar, según el envase que los contenga. A continuación veremos el documental completo. Pocos espectáculos son tan sorprendentes como ver una cascada. Pero ¿qué sucede cuando ves una cascada o un río correr? El agua está cayendo por la ladera. El agua es capaz de fluir porque es un líquido. Debido a que utilizaste. Utilizando un gotero, coloca cuidadosamente pequeñas gotas de cada líquido en un pedazo de papel de cera. Une 2 gotas del mismo líquido con un palillo de dientes. Observa las gotas de lado. Distintos tipos de líquidos poseen una cantidad diferente de presión de superficie. Si miras de cerca las gotas que uniste con el palillo de dientes, observarás que los líquidos intentan unirse para encoger su superficie expuesta. Hemos mencionado algunas de las cosas que hacen los líquidos, pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando decimos que algo es un líquido? Todo lo que podemos oler, ver, probar o sentir está hecho de aquello que llamamos materia. La materia puede existir en 3 formas distintas, conocidas como estados o fases. Estos 3 estados son sólidos, líquidos y gases. Los líquidos difieren de los sólidos y de los gases de múltiples maneras. Por ejemplo, generalmente los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene. Mientras que los sólidos tienen su forma propia, sea lo más pequeña posible. Donde no existe gravedad, la presión de superficie contrae a los líquidos y los conforma en figuras redondas de varios tipos. En la Tierra, esta fuerza puede provocar que el agua se desborde por sobre el filo de una taza o un vaso. Algunas veces, la presión de superficie puede hacer que un líquido parezca tener una piel propia. Experimentemos con la presión de superficie. Consigue distintos tipos de líquidos como agua, miel, aceite de cocina y alcohol. Recuerda que algunos líquidos pueden ser dañinos. No utilices ningún limpiador líquido en este experimento y asegúrate de no beber ninguno de los líquidos porque los líquidos no tienen una forma propia. El agua fluye libremente sobre y alrededor de las rocas u otro objeto que pueda atravesársele en su camino. En la Tierra, la fuerza de gravedad hace que las cascadas y los arroyos fluyan hacia abajo. En el espacio, donde no existe fuerza de gravedad, los líquidos se comportan de una manera diferente. Los líquidos en el espacio flotan y se mueven en distintas direcciones. Generalmente, se conforman a sí mismos en redondas esferas y globos, ya que poseen una propiedad llamada presión de superficie. La presión de superficie es la tendencia que poseen los líquidos a retraerse para conseguir que su superficie